La lluvia ácida no descansaba. Caía con una constancia despiadada, como si el cielo mismo hubiera declarado la guerra a todo lo que respirara. En medio de ese diluvio corrosivo, una figura permanecía erguida sobre las ruinas de lo que alguna vez fue civilización. No por fuerza. Por voluntad pura y fría. El cuerpo de Son Goku, habitado ahora por algo que jamás debió tocarlo, mostraba las marcas de una batalla reciente. La piel agrietada por el ácido, los músculos fibra por fibra reconstruyéndose, las manos todavía temblorosas por los golpes que había recibido. Pero los ojos no temblaban. Brillaban con una lucidez que no era humana, ni Saiyan, ni siquiera divina en el sentido tradicional. Era otra cosa. Algo más frío. Más calculado. Zamasu, dentro del cuerpo de Goku, elevó la mirada al cielo putrefacto. Este mundo, susurró, casi con ternura, ni siquiera merece ser salvado. Se elevó despacio, sin urgencia. ¿Para qué apresurarse? No había nadie capaz de detenerlo. O eso creía. Desde las alturas, su mirada recorrió el paisaje con la meticulosidad de un cirujano. No era el caos total que esperaba. Había estructuras en pie, refugios improvisados, patrones de organización que delataban inteligencia colectiva. Y entre todo eso, algo más interesante, energía vital. Namekiana. Una sonrisa apareció en su rostro. Pequeña. Casi respetuosa. Curioso. Esta raza pertenece a universos específicos, catalogados, conocidos. No a un entorno como este. El silencio entre sus propios pensamientos duró más que de costumbre. Entonces, no estoy en un universo convencional. Esto es otro tipo de plano. Una anomalía. O una trampa. No terminó de procesar la idea. El aire estalló. Desde 4 puntos simultáneos, ataques coordinados convergieron sobre él. Proyectiles de ki cargados, lanzas energéticas que vibraban con frecuencias distintas, ráfagas en sincronía perfecta diseñadas para no dejar ángulo muerto. Era una emboscada inteligente. Táctica. Desesperada. Black no parpadeó. Se movió entre los impactos con una elegancia casi insultante, desplazándose apenas lo necesario, dejando que cada ataque rozara el aire donde había estado una fracción de segundo antes. No esquivaba por instinto. Esquivaba por aburrimiento. Persistencia sin propósito, dijo, y ni siquiera elevó la voz. Su aura emergió entonces. No explotó. Creció, como algo vivo que despierta. El Super Saiyajin rosé se extendió a su alrededor con un tono oscuro y opresivo, un rosa que no tenía nada de suave, que aplastaba la luz en lugar de reflejarla. El suelo a sus pies comenzó a agrietarse sin que lo tocara. Extendió una mano. Solo una. Kamehameha. No fue un rayo. Fue una sentencia. La energía descendió como la voluntad de un dios hastiado, atravesando capas de tierra y roca, partiendo el terreno con una violencia tan absoluta que el sonido llegó después, como una disculpa tardía. No hubo defensa organizada. No hubo tiempo para nada. Cuando la luz se disipó, quedó un silencio tan pesado que dolía respirarlo. Black observó el cráter sin emoción. Antes de marcharme, cerró los ojos. Convertiré este lugar en un recordatorio. Volvió hacia adentro. Hacia su propio flujo de energía. Y ahí, debajo del poder inmenso que ya poseía, encontró algo que no esperaba. Una resistencia. Una barrera sutil, casi biológica, que limitaba lo que este cuerpo podía canalizar. Como si el cuerpo de Goku aún guardara alguna forma de memoria muscular de su dueño original, algún límite grabado en las células mismas. Entonces los recuerdos llegaron solos. Vegeta. No como concepto. Como sensación física. El impacto de sus puños. La velocidad que no debería ser posible. La mirada de quien pelea no para demostrar algo, sino porque simplemente no sabe rendirse. La humillación de haber sido superado por alguien a quien consideraba inferior en todo sentido que importaba. La mandíbula de Black se tensó. Esto, aún no es suficiente. Y entonces ocurrió algo que ningún libro de los dioses describía. El ki en su interior no aumentó. Mutó. No fue una explosión. Fue una transformación progresiva, casi orgánica, como si su energía estuviera siendo destilada por la ira y la derrota, purificada a través del dolor hasta convertirse en algo más denso, más oscuro, más real. El proceso duró segundos que parecieron eternos. El grito que liberó no fue impulsivo. Fue profundo. Sostenido. Intencional. El grito de alguien que no está perdiendo el control, sino tomándolo por primera vez de verdad. El rosé se transformó. Su tono se oscureció hasta casi volverse negro en los bordes.
El aura adquirió una textura diferente, como si cada partícula de energía tuviera peso físico, como si el aire alrededor de él se hubiera vuelto demasiado denso para existir con normalidad. Las nubes sobre él se separaron. La lluvia ácida se evaporó antes de tocarlo. Rosé Evolution, el planeta respondió. No metafóricamente. Literalmente. La corteza tembló. Las estructuras que quedaban en pie comenzaron a inclinarse, atraídas y repelidas al mismo tiempo por la gravedad distorsionada de su presencia. Black descendió. Y eligió no destruir rápido. Podría haberlo hecho. Un solo ataque habría bastado. Pero eligió algo diferente, algo que revelaba más sobre su naturaleza que cualquier batalla. Un proceso metódico, deliberado, casi clínico. Fue de asentamiento en asentamiento. De refugio en refugio. Eliminando cada indicio de vida con la misma expresión de quien está resolviendo un problema matemático. Sin rabia. Sin placer. Solo precisión aplicada a la aniquilación. Control absoluto. En uno de los últimos refugios, al fondo de una caverna que olía a musgo y a miedo, un anciano namekiano estaba sentado junto a varios niños. Observaban el cielo a través de una grieta en la roca. Veían la luz moverse. Sabían lo que era. Ese ser no busca justicia, dijo el anciano, con la voz de quien ha vivido demasiado para mentirse a sí mismo. Uno de los niños lo miró. Tenía los ojos demasiado grandes para su cara, como todos los niños cuando tienen miedo. Entonces, ¿qué quiere? El anciano no apartó la vista del cielo. Quiere demostrar que tiene el derecho de decidir quién debe existir. Una pausa. Y lo peor es que lo cree con total sinceridad. No hubo tiempo para más. La energía llegó limpia, rápida, sin crueldad innecesaria. Y todo desapareció. 2 semanas después, el planeta era un cadáver en órbita. Black flotaba sobre lo que quedaba. La superficie era una cicatriz. No había sonido. No había movimiento. Solo él, y la sensación de su propio poder estabilizándose dentro de la nueva forma, asentándose como sedimento en el fondo de un río que ya no corre. Este cuerpo, respiró profundo. Es extraordinario. Y aún no ha llegado a su límite. Recordó entonces la magia que dominaba en su forma original como Zamasu. Replicarla en este cuerpo Saiyan fue como intentar escribir con la mano equivocada. Posible, pero torpe. Aún así, logró canalizarla lo suficiente para acelerar la regeneración de sus tejidos. No era perfecta. Era funcional. Incluso con restricciones, se adapta. Se optimiza. Pero la satisfacción duró poco. Su expresión cambió. Se endureció. Sigue sin ser suficiente. Alzó la mano derecha y generó una cuchilla de ki entre los dedos. Más sólida que antes, más estable, vibratoria en una frecuencia que cortaba el aire visible. La sostuvo un momento y luego, con un movimiento preciso y controlado, intentó cortar el espacio. Nada. La realidad no cedió. Su mirada se fijó en el punto donde debería haberse abierto la grieta. Analizó. Comprendió. No era un problema de técnica. Era un problema de combustible emocional. La cuchilla de la división no respondía a la habilidad. Respondía a algo más primitivo y más verdadero. La intensidad de lo que se sentía al ejecutarla. Cerró los ojos. Y se obligó a recordar. No los triunfos. Los fracasos. Cada golpe de Vegeta que no pudo bloquear. Cada momento en que este cuerpo, que debería ser suyo por derecho divino, no había respondido como debía. La rabia de ser menos de lo que se creía. La humillación de necesitar evolucionar. La cuchilla creció. El espacio cedió. Una grieta inestable, dentada, pulsante, se abrió frente a él como una herida en la realidad. Ahí estás, se acercó lentamente, casi con reverencia. Y a través de la grieta, en ese espacio entre espacios, vio 2 figuras. Champa. Vados. Parados al otro lado como si lo hubieran estado esperando. Como si supieran exactamente lo que estaba haciendo y hubieran venido a verlo de cerca. Así que decidís aparecer, dijo Black, con una calma que era más amenaza que cualquier grito. No esperó respuesta. Atacó. Su golpe atravesó el vacío entre dimensiones con toda la fuerza de su nueva forma y llegó al otro lado con una velocidad imposible de seguir. Y no tocó nada. Las figuras se disolvieron como humo. Como reflejos. Como proyecciones de algo que nunca estuvo realmente ahí. La grieta colapsó hacia adentro con un sonido como de vidrio implosionando, y la onda expansiva lo golpeó antes de que pudiera compensar. Black fue lanzado hacia atrás varios metros antes de recuperar la postura. El silencio regresó. Y entonces su cuerpo le cobró la factura. Respiración irregular.
Pulso desbocado. Visión fragmentada en los bordes, como una pantalla que empieza a fallar. Las manos, cuando las miró, tenían un leve temblor que no debería existir. Ya veo. Se llevó la mano al abdomen. Al centro de donde venía la energía. Este cuerpo necesita combustible real. Energía vital. No puede operar indefinidamente en vacío. Descendió y buscó. Pero no había nada. Había sido demasiado minucioso. Demasiado completo. Había eliminado hasta la última fuente de sustento biológico disponible en el planeta. Por primera vez en mucho tiempo, la situación se le escapaba parcialmente de las manos, y esa sensación era nueva, incómoda, casi ofensiva en su novedad. El anillo del tiempo podría resolver esto, pero se detuvo. No conozco las reglas de este plano. Usarlo a ciegas podría ser peor que esperar. Se quedó inmóvil en el aire sobre el planeta muerto. Pensando. Calculando. Entonces regresaré. Una pausa. Pero no ahora. En otro plano, separado de todo eso por barreras que ningún mapa podría representar, alguien seguía avanzando. Son Goku. No en su propio cuerpo. En el de Zamasu. El intercambio había ocurrido de una forma que ni el mismo Enma Daioh había podido revertir. La realidad había quedado fijada por un deseo de una jerarquía superior, sellado como una cicatriz en el tejido del ser. Definitivo. Inapelable. Goku no luchó contra eso. No porque no pudiera. Sino porque entendió, con esa intuición que siempre había sido más rápida que su pensamiento consciente, que resistirse era desperdiciar tiempo. Así que se adaptó. Y entrenó. El tiempo dejó de tener textura. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, los meses años, los años décadas, las décadas siglos. Y los siglos se apilaron hasta convertirse en algo para lo que el idioma humano no tiene una palabra precisa. El ki divino que habitaba en ese cuerpo inmortal comenzó a crecer desde adentro, no como una llama que se aviva, sino como un río que ensancha su cauce, despacio, con paciencia geológica, hasta que el paisaje completo cambia, y ya nadie recuerda cómo era antes. No aprendió poder. Aprendió control. Silencio. Precisión. Estabilidad. La diferencia entre gritar y hablar en voz baja y que igualmente te obedezca el universo. Después de más de 2000 años, abrió los ojos. Supongo que, por ahora es suficiente. Intentó tender la mano hacia el mundo de los vivos. Buscar alguna señal, algún rastro de energía familiar, algún eco de las personas que había conocido. Nada. Intentó contactar a alguien. Cualquiera. Nada. Sonrió. Pequeño. Genuino. Sin amargura. Entonces seguiré mejorando. Se sentó. Y continuó. Mientras tanto, en el mundo que alguna vez fue hogar de todos ellos, el equilibrio que los dioses y los mortales habían mantenido durante eones había desaparecido. No con una explosión. Con un silencio gradual, como una vela que se apaga por falta de aire. Y en ese vacío que los grandes poderes habían dejado al marcharse o al caer, algo evolucionaba. Zeymax. No impaciente. No furioso. Solo observando, con la tranquilidad mecánica y terrible de algo que sabe que el tiempo trabaja a su favor. Esperando el momento en que las piezas del tablero estuvieran donde necesitaba que estuvieran. Sin saber que en algún punto entre dimensiones, un dios desplazado buscaba la manera de regresar. Sin saber que ese regreso no sería el fin de nada. Sería el comienzo de algo para lo que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado.